Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Próximo domingo es el domingo 13º ordinario. Escuchemos las lecturas de este domingo próximo. Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 9, del 51 al 62. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar del cielo fuego para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y les reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madriguera y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura es del libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 16 y del 19 al 21. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: Unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mejolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes, y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: Déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: Ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, el versículo 1 y del 13 al 18. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto, pues, a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así, no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querrían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, del 51 al 62, nos hace mención el evangelista de un suceso que es muy importante que nosotros lo conozcamos, ya que Jesucristo llega a un lugar en donde no lo recibe. Esto es muy común, ya que muchos no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, en primer término, como el Hijo de Dios, y también no aceptan como si fuese una doctrina primordial para la vida común de cada uno de nosotros. Hay gente que dice que Dios no existe, hay gente que dice que solamente es un tipo de filosofía para que nosotros podamos estar sometidos sobre regímenes que nos llevan a tener un control a nuestra conducta y a nuestro carácter o a
nuestra personalidad. Hay gente que no cree, que no ama a Dios. No toda la gente, todos los seres humanos, tienen creencias iguales. Cada quien tiene una creencia diferente. Y aquí vemos cómo nos habla del pueblo samaritano, el cual va a pedir los discípulos alojamiento, ya que nuestro Señor Jesucristo anda en la predicación durante mucho tiempo y en diferentes lugares. Y llega el suceso de que va a Jerusalén, y en camino de Jerusalén pasa por Samaria, y ya siendo tarde, ya casi de noche, le pide a sus discípulos que le vayan a buscar un alojamiento. Siendo que los samaritanos no tienen relación con los judíos, no tienen contacto con ellos, ya que es otra raza, otra tribu, en la que los judíos no tienen contacto con ellos. Y sabiendo los samaritanos que el alojamiento era no solamente para Jesucristo, pues también para los discípulos, los 12 discípulos, estamos hablando de 13 personas. Los samaritanos, no por la cantidad de personas que se iban a alojar en un determinado recinto, les niegan el acceso, sino que porque saben, en primer término, que son judíos, en segundo término, que van hacia Jerusalén. Y como ellos no tienen contacto y no tienen ninguna relación con los judíos, por esta razón a nuestro Señor Jesucristo y a sus discípulos le niegan el hospedaje, el alojamiento, aún así que lo iban a pagar. En este caso vemos cómo hay una renuencia, hay un alejamiento de personas que nos damos cuenta que en aquel entonces no todos seguían a Jesucristo. No porque Jesucristo hacía milagros, no porque Jesucristo predicaba, hacía las cosas de una manera muy decorosa, justa, honrada y tenía liderazgo, toda la gente lo iba a seguir. Dice por ahí un dicho, siempre hay un negrito en el arroz. Aquí el negrito del arroz son los samaritanos, ese pueblo, esa aldea que está en ese camino hacia Jerusalén, hacia donde nuestro Señor Jesucristo iba para concluir con su tarea de la evangelización hacia la humanidad y principalmente el adoctrinamiento a sus discípulos. En la actualidad, les repito, hay muchas personas que no aceptan la palabra de Dios, no aceptan a nuestro Padre Dios, no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, no aceptan a nuestra Santísima Madre como Madre de todos nosotros. Unos por ignorancia, otros porque ven que no les sirve, que no les ocupa y que no van a tener ninguna ganancia al creer o al entender las cosas de Dios. A algunos otros no les interesa porque saben que son limitantes dentro de su personalidad y de su vida al tener una religión, al de tener un credo y por lo tanto no quieren tener ninguna limitación para sus 5 sentidos, para su vida mundana y terrenal. Entonces vemos cómo aquí se desarrolla este evangelio, lo vamos a ir leyendo, porque posteriormente nos presentan otros sucesos de otras personas que tienen una comunicación directa con nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo no solo a ellos les da este mensaje o les dio este mensaje, sino ya teniéndolo nosotros escrito, teológicamente aquí nosotros vamos a recibir un mensaje de cada uno de esos comunicados que tuvo nuestro Señor Jesucristo con cada una de esas personas que se presentan en ese momento. Antes de que nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, pernoctara o llegara a un lugar a descansar, siendo que en Samaria pues se le había negado esa estancia. Veamos cómo dice el Evangelio, que cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, como quien dice, ya se acercaba el tiempo de que nuestro Señor Jesucristo cumpliera. Estamos hablando de que entonces ya se aproximaba la Pascua, ya se aproximaba el tiempo en que nuestro Señor Jesucristo pues tenía que partir, tenía que morir y resucitar. Entonces estamos en un tiempo determinado, eso es muy importante que lo vean, ya que regresa a Jerusalén. Tenemos otros
suceso por ahí, que quiero que ustedes se acuerdan, en el que Simón Pedro le dice cómo vamos a regresar a Jerusalén. La última vez nos quisieron matar. Y que Jesucristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico? Bueno, puede haber sido posterior a este evento o antes de este evento, de este evangelio que ahorita estamos analizando. Jesucristo ya se dirige a Jerusalén y nos menciona aquí que pues ya llegaba su tiempo. Entonces estamos hablando que Jesucristo ya tenía 33 años. Estamos en el año 33 y sigue con sus 12 discípulos, y no solamente ellos, sino que hay otras personas que lo van siguiendo. Jesús, dice el Evangelio, tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Ya nada tenía que detenerlo a nuestro Señor Jesucristo. Él ya había terminado casi con su trabajo. Ese es un mensaje porque nosotros debemos de hacer lo mismo, estar listos y tener en cuenta que nuestro trabajo en esta vida lo hayamos realizado. Pero recuerda que no es un trabajo material ni mundano, es un trabajo espiritual, es un trabajo que se le ofreces a Dios, porque el Señor te ha dejado en esta vida para que hagas algo. Tienes dones del Espíritu Santo y esos dones los tienes que poner a trabajar. Desafortunadamente la gente lo desconoce y no sabe que tiene dones del Espíritu Santo que fueron recibidos desde tu bautismo, desde tu confirmación. Y vivimos toda una vida respetando, apapachando de una manera terrenal y mundana a nuestros 5 sentidos. Pero no tomamos en cuenta que no solamente vivimos una forma mundana, sino también debemos de vivir una forma espiritual. Si eres un niño o un joven, pues tienes tiempo para llevar a cabo las obras mediante los dones del Espíritu Santo y así cumples con el trabajo que el Señor te ha destinado a ti. Y si eres una persona adulta o una persona anciana, pues cuanto antes, si no conocías esto, debes de ponerte a trabajar y llevar a cabo la realización de esas labores que Dios te ha dispuesto. Porque no sea que te vayas a morir y no hagas nada. No sea que te vayas a morir y no alcances a conocer a Dios. No sea que te vayas a morir y el Señor te pida cuentas y te diga, muchas veces te pedí, te informé, te tomé de la mano para que me hicieras caso, para que tuviéramos comunicación. Y tú te alejaste de mí. ¿Por qué? Porque estabas inmiscuido en las cosas mundanas y terrenales. Vemos entonces cómo nuestro Señor Jesucristo es la época en la que ya terminó su obra, en el que ya tiene que regresar a Jerusalén, toma la determinación muy firme y dice que envió mensajeros por delante. No nos menciona cuántos, no nos menciona que fueran discípulos, pero por lógica siempre mandaba a sus discípulos. ¿Se acuerdan de ese pasaje bíblico en donde les dice a 2 de sus discípulos, vayan a la aldea de enfrente y encontrarán un burrito atado, desátenlo y tráiganmelo? Y si los dueños del burrito les dicen por qué lo desatan, ustedes solamente le van a decir, el maestro lo necesita. Y los dueños del burrito van a acceder. ¿Se acuerdan de ese suceso que había mandado a sus discípulos? Aquí nos menciona que manda 2 mensajeros. No nos dice que sean discípulos, pero por lógica eran sus discípulos, porque van a llevar un mensaje. Y por eso la escritura de Lucas nos dice que son mensajeros, no menciona la palabra que son discípulos. Esto lo hago para que ustedes no se vayan a distraer y vayan a pensar que estamos hablando de ángeles, porque los ángeles les decimos que son mensajeros, ¿sí? Y no vayamos a tergiversar o cambiar la información precisa que está en el Evangelio. Me envió mensajeros, plural, o sea, no es uno. Pueden haber sido 2, 3, 4, porque es plural, por delante, y ellos fueron a una aldea de Samaria para conseguir el alojamiento, nos menciona la escritura. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo porque supieron que iba a Jerusalén, lo que acabamos ahorita de explicar. Ante esta negativa, sus discípulos, aquí ya nos menciona sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Aquel
que escucha y obedece. Ese es un discípulo. Esa es la acción que debe tener un discípulo, el que escucha y obedece. Aquí sí nos menciona que dos de sus discípulos, Santiago y Juan, los hermanos, los hijos del señor Zebedeo, los que se dedicaban a arreglar las redes, ¿se acuerdan ustedes de eso? Que nuestro Señor Jesucristo pasó por ahí y les dijo, síganme, y ellos dejaron de arreglar las redes por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Si estamos hablando que era el año 33, ya tenían 3 años Juan y Santiago siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo de su doctrina. Yo te pregunto a ti, ¿cuántos años tienes aprendiendo la doctrina de Cristo? ¿1? ¿Medio año? ¿2? 5, 10, 15, 20, 30, los últimos 40 años de tu vida, y ya aprendiste bien la doctrina. Nos seguimos equivocando, no la conocemos perfectamente y cometemos muchos errores y seguimos viviendo con costumbres, con tradiciones, con nefastas informaciones que se nos provee en diferentes tiempos y momentos de nuestra vida de una forma de religiosidad, y que pues estás en una equivocación y estás en un error. Pues aquí vemos cómo Santiago y Juan, 100 discípulos, hermanos, los hijos del señor Zebedeo, le dicen al Señor, nos menciona la lectura que los dos, yo me pregunto ¿qué? ¿Lo hicieron al mismo tiempo, en coro? No, que los dos, alguien empezó a hablar y continuó hablando el otro y después remató hablando el otro. No nos dice cómo fue la conversación, pero sí nos dice que fueron los dos. ¿Se dan cuenta otra de las equivocaciones de Santiago y Juan, discípulos de nuestro Señor Jesucristo? Sí, y los tenemos en los altares como santos, porque la Iglesia Católica nos ha mencionado que son santos. Bueno, los hombres nos equivocamos, somos imperfectos, somos pecadores, y después de hacer nuestras obras buenas en la vida, pues nos limpiamos, nos curamos, como que nos purificamos, según la Iglesia. Y después del tiempo, en este caso, siendo discípulos, pues los elevaron a los altares. Y tenemos a todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, excepto Judas Iscariote, elevado o están elevados a los altares. Decimos San Pedro, San Andrés, San Simón, Santiago, San Santiago, San Judas Tadeo, San Bartolomé, San Felipe, ¿sí? San Mateo, San Tomás, ¿sí? Pero no decimos San Judas Iscariote. No, porque Judas lo entregó, porque Judas lo vendió por 30 monedas de plata a nuestro Señor. Pues esas monedas se las dieron a él, pero él no las pidió. Se las dio el Sanedrín, los sacerdotes, a Judas Iscariote, pero él no las aceptó y las aventó al templo. Pero como los sacerdotes habían usado ese dinero para hacer una negociación y que le entregaran a nuestro Señor Jesucristo, sabían que ese dinero estaba manchado, sabían que eso era un pecado, que era una equivocación, y entonces ese dinero pues no lo volvieron a echar a las alcancías ni lo utilizaron en la sinagoga, en el templo, sino que compraron un terreno para enterrar a todos los extranjeros que morían ahí en Jerusalén, para no revolverlos con los nativos de ahí. Hicieron un terreno específico, con ese dinero lo compraron, el terreno era del alfarero, así se llama, y por eso utilizaron ese dinero y ya no lo utilizaron en el templo ni en la sinagoga, porque los mismos del Sanedrín sabían que ese dinero había sido manchado del pecado. Pero, insisto, Judas Iscariote no les había pedido ese dinero, y juzgamos mucho a Judas Iscariote, y es el único que la Iglesia Católica no lo elevó a los altares, siendo que todos los demás discípulos también tuvieron muchas equivocaciones, y buenas y fuertes, como Tomás, que lo negó a nuestro Señor, como Pedro, que lo negó, Tomás no creyó en él, Pedro lo negó, Felipe decía y pedía que le mostraran al Padre para poder creer, la mamá de Santiago y Juan pedía que Santiago y Juan se sentaran uno a la derecha y otro a la izquierda en el reino de Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo estuviera en el reino de Dios, ¿sí? Y así consecutivamente, si los discípulos tenían errores. Y se mencionan más errores de Pedro que de alguno otro de los discípulos, pero estamos viendo aquí uno de los errores de Santiago y de Juan. ¿Por qué? Porque dice aquí la lectura, enseguida dice,
Santiago y Juan le dijeron al Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos, para que destruya la aldea de Samaria? Estaban pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo una venganza por no haber querido recibir a nuestro Señor Jesucristo en el pueblo de Samaria. ¿Cuántas veces nosotros a veces pedimos a Dios que le vaya mal a X persona porque me hizo daño? Que le vaya mal al compadre, a la comadre, al vecino, a la vecina, al hermano, a la hermana, al hijo, a la hija. Maldecimos y maldecimos y imploramos y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que castigue a aquellos que nos hicieron un daño. Y muchas veces son daños mundanos y materiales. Estamos en una reverenda equivocación. No podemos pedirle a Dios cosas negativas, perversas. A Dios hay que darle gracias y a Dios hay que pedirle cosas importantes, espirituales, para nuestro desarrollo, para nuestra forma de laborar con los dones del Espíritu Santo y así podamos trabajar firmemente, como dijo nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio. Y muchos en la actualidad hacen ese tipo de peticiones. Y algunos otros todavía peores. Te pido, Señor, que me saque la lotería. Y voy a misa. Te pido, Señor, que se me quite esta enfermedad y ahora sí rezo el rosario. Te pido, Señor, que no se muera sutanito, fulanito y ahora sí creo en ti. Hazme ese milagrito. Hacemos y deshacemos. Queremos un buen trabajo, queremos muchos viajes, queremos mucho dinero y le pedimos a Dios esas estupideces. No es posible que nosotros le pidamos a Dios todas esas cosas. ¿Por qué no le pedimos a Dios sabiduría, inteligencia, caridad, paciencia, diligencia, generosidad? ¿Por qué no le pedimos a Dios todas esas virtudes para que seamos unas personas, unos hombres buenos en la vida con respecto a los demás? Que tengamos paciencia, que no lleguemos a la ira, que seamos personas con una capacidad de poder ayudar a los demás, darle casa al que lo necesita, darle vestido al que lo necesita, darle de comer al hambriento. Todas esas cosas deberíamos de pedirle al Señor y darle gracias por todo lo que nos da, por cada día que amanecemos, brindarle a nuestro Señor nuestro amor de esa manera. Y Santiago y Juan, esos dos hermanitos, hijos del señor Zebedeo, cometen otro de los errores, queriendo castigar, queriendo vengarse. Qué bueno que lo dice el Evangelio de Lucas. No sé si lo diga el Evangelio de Juan, no que lo va a decir. Ya parece que Juan se va a poner la soga al cuello. Él y su hermano, pues no, esto no lo va a mencionar. Definitivamente, pues no lo menciona. Pero bueno, a lo que vamos es de que Santiago y Juan se equivocan. ¿Y qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Se volvió hacia ellos y les respondió. Les responde reprendiéndoles, diciéndoles que eso no puede ser posible. Los está educando. Entonces hoy hemos aprendido nosotros que la forma de pedirle al Señor son cosas buenas, principalmente para nuestros enemigos, para aquellas personas que nos hacen daño. Si nuestro Señor Jesucristo no se enojó ni castigó a esa gente porque no lo recibió en su aldea, oigan, ¿por qué nosotros vamos a tomar decisiones de esa índole en contra de las personas que muchas veces nos hacen un daño? Pues no. Hay que dejar que todo caiga por su propio peso. Recuerda que nadie sale de aquí hasta que no paga la última moneda. Con la vara que mides serás medido. El que espada mata, a espada muere. Y todas esas frases pues son sacadas de las Sagradas Escrituras, afines a lo que estamos ahorita hablando. Los reprende nuestro Señor Jesucristo. Pero continúa esta segunda parte del Evangelio, en donde nos encontramos, en donde dice que se fueron a otra aldea. Ya no nos menciona qué otra aldea, nada más nos menciona la aldea de Samaria, porque es muy específico saber que no lo recibió. Y es lo que pasa en la actualidad. Muchas personas no aceptan a nuestro Señor Jesucristo, no aceptan a nuestro Padre Dios, no creen en Dios. El no aceptarlo es que tú no hagas las cosas que Dios te está pidiendo que hagas. Durante toda una vida que Dios nos ha prestado, nos ha dejado vivir, y hemos disfrutado la vida de una forma
mundana, terrenal, con nuestros 5 sentidos. Le hemos dado placer a nuestros 5 sentidos, que no está mal. Lo mal es que nada más te hayas dedicado a eso. Lo mal es que nada más te hayas dedicado a las cosas de disfrute terrenal y mundano, sabiendo y conociendo que debemos también nosotros de disfrutar y ponernos a trabajar en las cosas espirituales. Si eres un niño y un joven, tienes mucho tiempo para poderlo hacer, siempre y cuando el Señor no te lleve antes, porque no porque seas un niño y un joven no te vas a morir. Pero si eres una persona adulta o un anciano, pues yo creo que esta es tu última llamada, como dirían en el teatro, última llamada para salir en escena. Y salir en escena es llegar con nuestro Señor y decirle: Señor, pues es que yo no entendí. Yo sí te creía que eras tú el Todopoderoso, pero hasta ahí. No llegué a encontrar una manifestación en mi vida en la que yo te pudiera seguir plenamente. Me gustó más seguir a mis 5 sentidos. Y pues desafortunadamente, pues el tiempo se acaba en ese momento y ya no puedes hacer otra cosa. Recuerda que vamos a ser juzgados, nuestro Padre Dios nos va a juzgar, pero no por lo malo que hayas hecho. No. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor nos va a juzgar por lo que tú hayas hecho. ¿Qué cantidad de cosas has hecho en nombre de Dios? ¿Cuáles son tus obras de misericordia espirituales y corporales? El Señor nos pide que estemos nosotros siempre trabajando. Dirán, bueno, pero ¿cuáles son las obras de misericordia? ¿Cuáles son las obras que debo de hacer? Pues todos tenemos dones, todos tenemos muchas virtudes que podemos poner en práctica para los demás. Como por ejemplo, ayudar al que lo necesita, darle consejo al que lo necesita, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle casa al que no tiene, darle vestido al que no tiene, ayudar, visitar a los enfermos, cuidar a los ancianos, cuidar a los niños. Hay muchísimas cosas que podemos hacer. A veces lo hacemos con nuestros familiares, a veces, y a veces ni con nuestros familiares. Pero lo más importante es que lo hagas tú con la gente que no es tu familia, porque de esa manera tienes tú más virtudes, más bonos, más presencia, elevas más la cantidad en presencia de nuestro Padre Dios. Esto es muy importante que lo tengas porque pues es nuestra forma de vivir, esa es la forma de vivir, hacer obras de caridad espirituales y corporales. ¿Qué es lo que nos sigue diciendo el Evangelio? Dice: después se fueron a otra aldea. Mientras iban en camino, alguien, no nos dice quién, le dijo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. Así decimos nosotros, ¿va? No, sí, yo sí creo en Dios, amo a Dios, soy cristiano, soy católico, pero no hacemos las cosas que Dios nos pide. De palabras, como dice vulgarmente, ¿no? De lengua me como un taco. Es un dicho, eso no es un dicho bíblico, pero es un dicho mundano, pero tiene mucha razón. Podemos decir muchas cosas, nada más de palabra, pero los hechos es lo que verdaderamente confirman tu actitud de amor ante Dios. Jesús le responde: las zorras tienen madrigueras, refiriéndose que él pues no ha encontrado una aldea donde pasar la noche. Y le dice: las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza, porque no había en ese momento encontrado un lugar en donde pernoctar. Pero esto nos hace ver que nosotros debemos de darle alojamiento al Señor, a nuestro Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. ¿Saben en dónde? Dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Ahí es en donde debe de estar nuestro Señor, dentro de nuestra alma. Ahí le debemos de dar alojamiento. Y dar alojamiento es que conozcas a Dios, ames a Dios y sirvas a Dios con los dones que el Señor pues te ha dado. Entonces esto es muy importante que tú lo tengas, pues para que sepas qué es lo que tienes que hacer. Porque a lo mejor tú dices: bueno, pues ¿qué tengo que hacer yo en mi vida? Ya estoy grande, no, en realidad no me he dado cuenta qué es lo que tengo que hacer.
¿Cómo lo tengo que hacer? Y nos hacemos miles y miles de preguntas. Supuestamente, ¿no? Decimos que no sabemos qué. Pero, como lo hemos repetido hace un momento, si tú ya tienes, pues, el Espíritu Santo, puedes tú hacer las obras de caridad que el Señor te va guiando, ayudando a los demás. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la forma en que tú le puedes ofrecer al Señor tu trabajo. Y entonces estarás tú bien. No necesitarás estar tú pues buscando la forma o viendo cómo hacerle para poder agradarle al Señor. O el día que te vayas de aquí, pues que tengas tu conocimiento de qué, de que sí hiciste las cosas correctamente. Esto es muy importante que lo conozcas, porque si no, después pues, no vas a saber qué hacer. Entonces, ¿qué sigue diciendo aquí con respecto al Evangelio? Dice, a otro Jesús le digo, sígueme. A otro le dice, sígueme. Así nos dice a nosotros, sigue. Ay, no, pues tengo que trabajar, tengo que estudiar, tengo que atender mi familia. Ahorita no puedo porque pues tengo cosas que hacer. Así lo dice infinidad de gente, y principalmente cuando pues llega el domingo, ¿verdad? Y tienen que ir a misa y pues no van, porque tienen cosas que hacer, ¿sí? O en otras ocasiones los invitan a rezar el rosario, los invitan a hacer oración. No, a mí me aburre, yo no estoy como para ese tipo de cosas. Y nosotros hacemos o nos hacemos a un lado en las cosas del Señor. Y no le damos la plenitud, no le damos nosotros la verdadera importancia y nos sentimos así, como que no nos interesa y hacemos a un lado. Entonces, el Señor nos dice, sígueme. Y nosotros le decimos, no. Pues aquí vemos cómo este discípulo o esta persona que se encontraba por ahí y que el Señor le dijo, sígueme, pues no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque antepuso qué cosa. Aquí lo dice muy claramente, ¿sí? Pero él respondió, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Fíjense, oye, es una cosa, enterrar a los muertos es una obra de misericordia corporal. Pero el Señor te está diciendo, sígueme a mí, no a las costumbres, no a las tradiciones. Es algo muy benévolo el hecho de ir a enterrar aquí, no cualquier persona, enterrar a mi padre. ¿Y qué le dice Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos. La gente que vive sus costumbres, que vive sus tradiciones, que vive con su religiosidad, vive de una manera alejada de las cosas del Señor y no está cumpliendo con las cosas del Señor nítidamente. Tienes que conocer a Dios, amarlo y servirlo. Está la palabra de Dios escrita. El hecho de que tú entierres a un muerto, lo hemos platicado en otros momentos, es muy importante, sí, pero recuerda que el muerto, pues muerto está. Primero está Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Y dirás tú, bueno, pues voy a hacer este acto de misericordia, pero voy a seguir a Dios y voy a seguir siguiendo a Dios, correcto. Pero muchas veces la gente, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuándo se vuelven a reencontrar los familiares? Siempre los familiares se reencuentran cuando se dejan de ver mucho tiempo. ¿En qué? En los velorios, o en las bodas, o en las fiestas. Y es muy común encontrar a los familiares y que dicen, oye, no te veo desde que se murió fulano de tal. No te veo desde que se casó sutanita. Oye, no te veo desde la fiesta de los 15 años de X. Y no se vuelven a ver. Entonces nosotros somos visitantes. Llevamos encuentros casuales de festividades solamente. Porque el velorio es una festividad. Aunque tú lo quieras ver una festividad pésima, es una festividad. Porque nos vamos de aquí al encuentro del Señor. Los que creemos en Dios. Los que no creen en Dios, pues definitivamente no tienen esa gracia, no tienen ese deseo, están cero. Entonces nos damos cuenta que, pues, estamos equivocados y nada más le ponemos atención a las costumbres.
una persona muerta se le reza el rosario, se le manda a decir misa de cuerpo presente. Y al principio, pues, todos los días le rezan. Después de un tiempo, nada más le rezan cada mes. Pasa el tiempo y nada más cada año le mandan a decir su misa. Pasa el tiempo y le mandan a decir la misa, pero no asisten porque tienen otras cosas que hacer. Pero le mandan a decir su misa, ¿no? O sea, y pasa más tiempo, ya ni le mandan decir misa, ya ni le rezan rosario, ya ni se acuerdan de la persona. Se acuerdan de la persona a veces porque era quien les daba casa, vestido y sustento, porque les daba dinero, porque les compraba todo, porque todo les hacía. Y estoy hablando tanto de hombre como mujer, ¿no? Puede ser el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, el hijo, la hija, etc. Pero aún así se van olvidando de todo, de toda la persona. Entonces, pues aquí este hombre le pide a nuestro Señor Jesucristo y el Señor le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Pues los muertos son aquellos que son ignorantes y están enterrando a una persona muerta, ¿verdad? Por eso lo dice así nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que conocer, amar y servir a Dios. Y le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Es lo que tenemos que hacer. Anunciar el reino de Dios. Es lo que tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? No venimos a disfrutar la vida nada más mundana y corporal. Jesús le contestó, bueno, también dice aquí, otro le dijo, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Ponemos a veces de pretexto a la familia, a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestro hermano, a nuestra hermana, al abuelo, a la abuela, a algún familiar ponemos de pretexto. ¿Cómo? ¿Para qué? Que primero tenemos que asistirlo, que tenemos que ayudarle, que tenemos que cuidarle. Y por eso nosotros no tenemos tiempo para poder hacer obras de caridad, para ponernos a trabajar para los demás. Porque estamos inmiscuidos nada más en una cápsula de nuestra familia. Y por eso dice aquí, ¿sí? Déjame despedir de mi familia. ¿Sí? Jesús le contesta, el que agarra el arado y mira hacia atrás no sirve. ¿Estás pensando todavía en lo demás? Pues no sirves. Aquí cuando encuentras al Señor, lo encuentras al Señor y vas hacia adelante. No te puedes detener a decir, bueno, ahora para después, ¿no? Ya entendí, después te sigo, Señor, después hago lo que me estás pidiendo, sí creo en ese tipo de cosas, pero ahorita hay otras cosas más importantes que tengo que hacer. Así somos. Bueno, pues aquí acaba el Evangelio. Vamos a leer rapidísimamente el Libro de los Reyes, capítulo 19, el versículo 16 y del 19 al 21, en donde dice lo siguiente, dice, en aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías, el profeta Elías, le dice Dios a Elías, unge a Eliseo, el hijo de Safat, el originario de Abel Meholá, de ese lugar, para que sea profeta en lugar tuyo. Le está diciendo Dios, tienes que ungir a Eliseo porque va a ser el nuevo profeta y va a continuar con lo que tú también habías continuado de otros profetas. Elías pues parte inmediatamente, encuentra a Eliseo, el hijo de Safat, que estaba arando, era agricultor. Delante de él trabajaban 12 yuntas, tenía 12, qué casualidad, ¿verdad? 12 yuntas, ¿sí? De bueyes, y él trabajaba con la última. Estamos hablando de las 12 tribus de Israel, estamos hablando de los 12 apóstoles, estamos hablando, ¿sí? De una semejanza. Elías pasó junto a él y le puso encima el manto. Esta era una acción de pasarle la bendición de Dios hacia esa persona. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo lo mismo que acabamos de ver en el Evangelio. Déjame dar a mis padres un beso de despedida y te seguiré. Y vemos como aquí Elías le dice, ve y vuelve porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Yo no lo he hecho, yo nada más estoy recibiendo indicaciones y es lo que debemos nosotros siempre de predicar.
Llevamos la palabra de Dios a los demás, pero no es nuestra palabra. Llevamos el consejo a los demás, pero no es porque yo sea muy bueno para los consejos. Llevamos a los demás una ayuda, pero no es porque nosotros seamos muy buenos para ayudar, no. Estamos haciendo esto porque el Señor nos está enviando, porque con la fuerza del Señor estamos haciendo lo que Él pide que hagamos. Solamente somos instrumentos del Señor, no somos otra cosa, ¿eh? Muchas veces nos sentimos así como muy capaces y decimos, no, pues es que yo sí las puedo. Yo soy inteligente, yo sé hacer las cosas, por eso ayudo a esta persona, por eso logro esta cosa, yo logré en la vida hacer esto, otro, y nos sentimos como muy capaces, ¿no? Muy poderosos. Y pues estamos equivocados, y más en las cosas del Señor. Cuando hagas una obra de caridad, no la estás haciendo tú, la está haciendo Dios por medio de ti. Y bueno, pues aquí lo dice, ve rápido porque el Señor ha hecho una cosa grande en ti, le dijo Elías a Eliseo. Se fue Eliseo, se llevó 2 bueyes de la yunta, nada más se llevó 2, el número 2, ya no los 12. Pero fíjese qué es lo que hace Eliseo. Los sacrificó a los 2 bueyes, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado, con la misma madera que había hecho el arado, y la repartió a su gente para que comieran. Repartió lo que tenía, repartió su trabajo, abandonó su trabajo y se los dejó a los demás para poder dedicarse a las cosas del Señor. Y dice que siguió Elías y se puso a su servicio. Entonces, pues nos está haciendo una invitación. Si ahorita tú estás conociendo a Dios, estás amando a Dios, pues te tienes que poner a servicio de Él y no de nadie más. Y a veces nos inmiscuimos en muchas cosas en la vida, en los quehaceres del hogar, en la realización de nuestro trabajo cotidianamente, y perdemos mucho tiempo, de veras, perdemos mucho tiempo en las cosas mundanas y materiales, en nuestro trabajo, en nuestra escuela. Dirán ustedes, bueno, pues que no es malo eso. No, no es malo, pero date cuenta que estás invirtiendo mucho tiempo. ¿Cuántas horas trabaja una persona normalmente? 8 al día. ¿Cuántas duerme una persona normalmente en el día? 8. Entonces estás hablando de 16 horas. Estás ocupando 16 horas. Y las otras 8 horas, ¿qué haces con esas otras 8 horas? Porque pues un día tiene 24 horas. Si 8 fueron para dormir y 8 para trabajar, hay otra gente que ocupa las otras 8 horas ¿para qué? Para descansar, ir al gimnasio, ir a distraerse o estar con la familia. Yo me pregunto, ¿no podrías tú ofrecerle al Señor todos los días de esas 8 horas sobrantes después de tu trabajo y después de dormir, de descansar el cuerpo, ofrecerle al Señor 1 hora, media hora, 2 horas diarias? ¿Cómo se las vas a ofrecer? Pues haciendo obras de caridad. Voy a ir a visitar a tal enfermo, voy a ir a visitar a tal niño, voy a llevar esta ropa para esta gente que la necesita, voy a hacer esta obra de caridad a este enfermo, a este huérfano, a esta persona que no tiene trabajo, la voy a apoyar. Infinidad de cosas. ¿Eres un maestro? Bueno, pues voy a enseñarle, voy a dar clases gratuitas a esos jóvenes, a esos niños que no saben leer y escribir. ¿No podríamos ofrecer nosotros una media hora, 1 hora? A lo mejor de rezar el rosario, a lo mejor hacer 1 hora litúrgica, o ir a la hora santa, a la parroquia, a la iglesia, o ir a misa si es que te llama la atención eso, ¿sí? O ir a la comunidad de la parroquia para realizar un acto de caridad hacia los demás, ¿sí? Apoyar a los demás. No, ¿verdad? ¿Qué hace la mayoría de la gente en la actualidad? La más común, a lo mejor los que están escuchando esto dicen, ay, no, yo no, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Los hombres ver el fútbol, las mujeres las comedias, ¿sí? Y si no, música. Y no digo los jóvenes, porque los jóvenes pues están compenetrados en el internet, en las redes sociales, en la vanidad, ¿sí? En las distracciones, ¿sí? De la vida de su juventud, y que para ellos pues más difícil que le puedan ofrecer a Dios, aunque sea unos 15 minutos. Pero ya la gente adulta, la gente que en la actualidad vivimos una época en que los mayores de 40 años
cuando eran niños, no tenían celular, no tenían aparatos electrónicos, no tenían internet. Muchos de ellos no saben ni otro idioma. Y en la actualidad los jóvenes y los niños pues están inmiscuidos ya en la tecnología y en la ciencia. Para ellos les va a costar más trabajo adentrarse en las cosas del Señor, dedicarle al Señor un rato. Les digo, son 8 horas que tenemos. ¿Qué vas a la escuela 7 horas? Bueno, tienes 9 porque dormiste 8. No, los jóvenes y los niños duermen 10, a veces hasta 12 horas. Y van a la escuela y regresan y están en su pachanga, en las cosas de la modernidad, que es la tecnología y la ciencia. Se ha acabado la humanidad, o se está acabando la humanidad análoga. Ahora la humanidad, los niños y los jóvenes ya son digitales. Digo, no que ellos sean digitales, sino que ya piensan de una forma digital. A nosotros todavía nos enseñaron, y digo a nosotros porque yo soy una persona adulta, a que analizáramos las cosas. Nos enseñaban a sumar y restar haciendo las cuentas en un papel con un lápiz. Y ahora en la actualidad, puras calculadoras. Ya no saben hacer una suma y una resta en lápiz. Nos enseñaban a escribir de diferente tipo de letra. Y en la actualidad ya no. Ya todo es por teclado a los jóvenes. Aprenden a escribir, sí, pero de una manera distinta como lo hicimos nosotros. Por eso se dice que ya son digitales, ya no son análogos como nosotros. Pero bueno, este punto que estamos analizando es precisamente por lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Que muy claramente le menciona que Eliseo se lleva 2 bueyes de la yunta, los sacrifica y se los da a los demás, luego se levanta y sigue Elías y se pone a su servicio. Y nos está pidiendo el Señor, pues que nos pongamos a servirle. Como les digo, si están jóvenes, tienen algo de tiempo. Si están grandes, pues el tiempo se acaba. Se acaba. En la última lectura que tenemos, nos menciona Pablo, y nos dice, hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conociendo la palabra de Dios, somos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. ¿Cuánta gente dice, ay no, es que yo no voy a pecar, yo no voy a hacer esto? Es que no debemos de estar preocupados por el pecado. Los pecados los vamos a estar cometiendo siempre porque somos imperfectos. Lo que debes de hacer es ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Muy claramente lo dice Pablo aquí. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor. Pongámonos a ayudarnos mutuamente, hagámonos una ayuda mutua, porque toda la ley se resume en un solo precepto, toda la ley de Dios se resume en un solo precepto. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Y cuál es ese precepto? Muy facilito, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, nada más. ¿Te amas? Yo sé que sí te amas, todos los días te bañas, te peinas, te pintas el cabello, las uñas, las mujeres, los hombres, pues rasuran, se perfuman, ¿sí? Se visten bien, unos hacen ejercicio, se dan gusto, se aman, ¿sí? Pues así aman a los demás. Amar, ¿sí? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Pues, imagínense si todos nos empezamos a envidiar, a ser soberbios, pues lo que está pasando con muchos delincuentes en la actualidad. Sí. Los invito pues a que vivan de acuerdo a las exigencias del Espíritu. Así nos dice Pablo. ¿Cuáles son las exigencias del Espíritu? Pues los dones del Espíritu Santo los tienes, ponte a trabajar con ellos. Esas son las exigencias, dice Pablo. Los invito a que vivan con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Si viven de una forma espiritual, van a tener una felicidad espiritual, van a vivir una felicidad también corporal y material, porque también se puede vivir feliz en una manera espiritual y corporal. Las dos cosas se nos llenan, el Señor nos las regala, nos las da. El Señor siempre te va a dar lo que necesites, no te va a dar más ni te va a dar menos. Si estás así es porque es lo que necesitas para ser feliz o para que ames a Dios.
porque a lo mejor te alejaste del Señor y estás alejada o alejado del Señor. Es importante que tú lo tomes en cuenta. Vivir en forma o con forma del Espíritu Santo. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra del desorden. ¿Qué es el desorden? Lo que está en contra de las cosas de Dios. Ese es el desorden. Principalmente que no hagas las cosas que Dios te está diciendo que hagas. Que uses tus dones del Espíritu Santo. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Si el Espíritu Santo nos está guiando, olvídense de las leyes. Porque toda la ley se resume en una: amar a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume la ley de Dios. Amarnos los unos a los otros. Hay que ayudarnos. Hay que ser nosotros muy buenos compañeros en la vida de todos los demás. Qué difícil es, porque nos encontramos gente nefasta, gente mentirosa, gente agresiva, gente delincuente, gente mala. Pues pidámosle a Dios para que esa gente pues se convierta. Hagámosle a la gente que tiene necesidad pues una ayuda, como lo hemos dicho hace un rato. El día tiene 24 horas, duermes 8, trabajas 8, vas a la escuela 8, te quedan 8. Pues que esas 8, pues, qué bueno será, ¿no? Que 8 horas le ofrecieras al Señor en su trabajo, pero bueno, eso es a cada quien, ¿no? Pero con que todos los días hagas una obra de caridad. Pero que no la presumas, y no la vayas a mencionar a nadie. Guárdatela en tu corazón. Haz una obra de caridad diaria, ya de perdis, ¿no? Es el mínimo, Es el mínimo, es como cuando te subes al camión y pues el pago mínimo pues es 5 pesos, 5.50, pago mínimo, ¿no? Ya si tú quieres poner más, hay camiones que cobran 10, en otros lugares 15, ¿sí? O cuando vamos a viajar en autobús, buscamos ¿cuánto vale el viaje de aquí a tal lugar? No, pues vale 150, vale 200 porque es de lujo, vale 300 porque aparte de ser de lujo te brindan otras comodidades. El pago mínimo para ir a ese viaje es de 150, bueno, pues mínimo una obra de caridad diaria. Hermano, que este próximo domingo te llenes del Espíritu Santo, con los dones del Espíritu Santo, y te pongas a trabajar con el Espíritu Santo. Dale asilo a nuestro Señor, no seas como los samaritanos que no le dieron asilo. No se va a enojar nuestro Señor si no lo sigues, O sea, no es que se va a enojar, me va a castigar, me va a ir mal. No. Solito te va mal si tú estás lejos del Señor. Ve la vida que has llevado. Y a lo mejor dirás, pues a mí me ha ido muy bien, ¿no? Tengo mucho dinero. Yo soy famoso. Soy un político y tengo un gran puesto. Has sido feliz, has tenido toda la tranquilidad que se pueda tener. Revisas un examen de conciencia y si verdaderamente tú dices, yo no necesito a Dios, gracias por escucharme, adelante. Pero si haces un examen de conciencia y te das cuenta que si has necesitado a Dios, es tu oportunidad de acercarte al Señor, de conocerlo, de amarlo y servirlo. Que Dios te bendiga.